Una vez mi padre me contó algo que le había pasado a mi abuelo en su taller de carpintería. Tu abuelo siempre decía que en su taller pasaban cosas raras, herramientas que aparecían en lugares distintos, ruidos sin fuente, hasta que un día decidió probar algo. Ahí fue cuando me dijo lo del experimento de mi abuelo. Dejó unos dulces en un rincón del taller una noche. Al día siguiente los dulces habían desaparecido. Las cosas extrañas pararon por un tiempo, pero él siempre sentía como si algo lo estuviera observando. Mi papá se rió un poco, luego añadiendo: tu abuelo nunca supo qué fue lo que realmente pasó. Decía que algunas cosas es mejor no saberlas, especialmente con ese viejo taller. Esa historia siempre me hizo pensar cada vez que visitaba el taller del abuelo, mirando por encima del hombro, preguntándome si yo también sentiría esa mirada invisible. Fui a un pueblito en Oaxaca buscando una curandera por una enfermedad que ningún doctor había logrado diagnosticarme. Al llegar me recibió en su casa, un lugar sencillo pero lleno de plantas y amuletos. Me guió a una sala donde había muchas velas alrededor y el aroma a hierba llenaba el aire. Esta señora comenzó su ritual rezando en un dialecto raro mientras pasaba las manos sobre mi cabeza. Al mismo tiempo invocaba el nombre de personas que no eran ángeles pero tampoco demonios. Al terminar aseguró que la curación estaba hecha. Al principio el alivio fue inmediato, pero cuando regresé a casa algo había cambiado. Empecé a escuchar voces que nadie más podía escuchar. Susurros en la noche que perturbaban mi paz mental. Aunque físicamente estaba mejor, me pregunté si el precio de la curación había sido mi paz mental. Soy militar y en una de las primeras veces me tocó cuidar una casa vacía. Hacía un frío que calaba los huesos y el viento no ayudaba. Las cortinas se movían, pues las ventanas estaban abiertas y formaban sombras y ruidos. Todo iba bien hasta que un ruido en una ventana me dio un buen susto. Saqué la linterna y chequé el exterior de la casa esperando encontrar algo como ramas movidas por el viento. Pero no había nada. Cuando ya me estaba calmando, escuché un lamento. Con linterna en mano revisé todo el exterior de la casa, pero nuevamente no encontré nada. Fui hacia el camión donde uno de mis compañeros estaba durmiendo. Lo desperté y le conté lo que había sucedido. Él tenía mucho más tiempo que yo en servicio. Cuando estás de guardia aprendes a convivir con cosas extrañas, me dijo con una mirada seria. No siempre puedes explicarlo todo, y a veces es mejor que se quede así. De chico siempre iba a columpiarme en un parque cerca de la casa. Me gustaba ver al atardecer cuando ya no había casi nadie. Pero había un detalle raro. A veces un niño aparecía en el columpio más alejado. Nunca decía nada y solamente se balanceaba mirando al frente. Con el tiempo dejé de verlo y casi me olvidé de esos momentos, hasta que ya más grande le comenté a mi madre sobre ese niño que siempre estaba solo en los columpios. Al escucharme mi mamá se quedó seria y me contó que antes de que yo naciera, un niño había desaparecido en ese mismo parque, y que muchos niños hablaban de haberlo visto. En ese momento me di cuenta que había estado viendo algo más que un simple niño. Nunca pensé que podría ser un fantasma, ya que siempre lo vi como un posible amigo. Desde que llegaron los nuevos vecinos en el Estado de México, algo no estaba bien. Su casa, siempre rodeada de un silencio inquietante, comenzó a llenarse de ruidos extraños por las noches. Murmullos, golpes, un caos que parecía filtrarse por las paredes delgadas. La gente del barrio comentaba que la hija de los vecinos estaba poseída, aunque la llevaban constantemente los médicos y siempre les decían que estaba perfectamente sana. Los gritos que se escuchaban desde esa casa contaban una historia muy diferente. Una noche los ruidos cesaron tan abruptamente como habían empezado. Al día siguiente la casa estaba vacía. Los vecinos se habían mudado sin decir nada, dejando atrás rumores sobre una casa que quizás nunca estuvo realmente vacía. Hace unos años viví algo que todavía no logro explicarme. Una noche mientras estaba medio dormido en mi habitación sentí la extraña sensación de que alguien me observaba.
Abrí los ojos y por un momento creí ver la figura de mi padre al pie de la cama. Lo extraño es que había fallecido hacía varios meses. Parpadeé un par de veces tratando de despertarme del todo. La figura se parecía tanto a él con la misma postura que solía tener. Pero cuando encendí la luz de la mesita no había nadie. Todo había sido un truco de mi mente cansada o quizás algo más que nunca entenderé. Me quedé un rato sentado pensando en él, y en ese breve momento que pareció tan real, aunque probablemente fue solo un sueño o una ilusión, me queda pensar que sigue conmigo. Mi tío, que es taxista en el Estado de México, me contó una historia que le ocurrió mientras trabajaba hasta tarde una noche. Había dejado unos pasajeros en un pueblo tranquilo cerca de Valle de Bravo. Estaba regresando por la carretera solitaria que serpenteaba por esos parajes oscuros. Mientras manejaba, divisó una figura al lado de la carretera que parecía estar haciendo señas para que parara. A pesar de la oscuridad y el deber de ayudar, algo no le cuadraba. Temiendo que podría tratarse de un intento de asalto, no se detuvo. Aceleró hasta llegar a una gasolinera a unos kilómetros de distancia. Al llegar comentó lo sucedido al encargado de la gasolinera, quien le dijo que otros conductores habían reportado figuras similares en esa área. Desde ese día mi tío asegura que es mejor ser cauteloso en esa carretera, especialmente de noche, donde las sombras y el peligro parecen acechar en cada curva. Cuando era pequeño, mis padres y yo nos hospedamos en un hotel en Veracruz que tenía una piscina grande y reluciente. Me encantaba nadar, pero algo me inquietaba de la piscina. A menudo mientras nadaba creía ver niños bajo el agua mirándome fijamente, pero cuando intentaba acercarme simplemente desaparecían sin dejar rastro. Nunca dije nada a mis padres, y con el tiempo casi olvidé esos encuentros. Años después, la curiosidad revivió y decidí investigar. Buscando en internet encontré una noticia sobre un trágico accidente en esta misma piscina. Varios niños se habían ahogado décadas atrás. Todo cobró sentido de repente. Esos niños que creí ver eran tal vez los fantasmas de aquellos que habían perdido la vida allí. Esa revelación me dejó una mezcla de asombro y una profunda melancolía por las almas perdidas. Todo en un lugar que guardaba tantos recuerdos felices de mi infancia. Vivo al lado de una escuela y una noche algo extraño ocurrió. Siempre la había visto vacía después del anochecer, pero esa vez desde mi ventana vi sombras que se movían por el patio como si fueran niños jugando. Era cerca de la medianoche y no había nadie. Eso seguro. Curioso y poco nervioso salí a la calle para tener una mejor vista. Las sombras parecían correr y saltar. Casi podías escuchar las risas, pero al acercarme todo se quedó en silencio. No había nadie cerca, solo el eco de mis pasos y los columpios que el viento empezó a mover de repente. Regresé a casa confundido, preguntándome si había sido mi imaginación. Niños jugando en las escuelas ahora, imposible. Pero lo vi. No tengo explicación para lo que pasó esa noche. Y aunque ya han pasado algunos años, no puedo olvidar esas sombras ni dejar de pensar en qué o quiénes eran. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Huejotzingo, el cual se encuentra cerca del volcán Popocatépetl en Puebla. Ahí las noches normalmente son tranquilas y estrelladas. Sin embargo, una noche todo cambió. Estaba en el patio trasero de mi casa cuando de repente el cielo sobre los volcanes se iluminó con luces que no seguían un patrón normal como las estrellas o aviones. Eran luces brillantes cambiando de color azul a verde, moviéndose en zigzag a una velocidad increíble. Justo cuando intenté grabarlo con mi teléfono, el objeto se disparó hacia el cielo y desapareció. No hubo sonido, solamente el eco de mi sorpresa. No soy el único que ha visto estas luces, y estas historias son muy comunes. Mi tío era conocido por muchos como un brujo. Un día mi tía enfermó de manera misteriosa justo después de una discusión con él. Los doctores no podían explicar qué tenía, pues los síntomas eran inusuales y no respondía a tratamientos convencionales. Desesperada, mi familia decidió que tal vez mi tío tenía algo que ver con su enfermedad.
con algo de miedo y mucho respeto, fueron a su casa para pedirle que si había hecho algo para causar el mal de mi tía, por favor lo deshiciera. Mi tío, con una mirada seria, solo asintió. Les pidió que le trajeran algo que perteneciera a la tía. Al día siguiente mi tía comenzaba a mejorar sorprendentemente. Nadie sabe exactamente qué hizo mi tío, si realmente fue él quien la enfermó. Pero desde entonces en mi familia siempre se le trata con respeto mezclado con miedo. Una noche en casa de un amigo, un grupo de nosotros, incluido algunos primos, decidimos jugar a la Ouija. Al principio todos tomamos el juego a broma, pero las cosas se pusieron serias rápidamente. La Ouija con la que se juega empezó a moverse sola. Y aunque al principio dudamos, pronto se hizo claro que algo raro pasaba. De pronto las luces apagaron y se sintió un frío intenso. Todos nos asustamos cuando un vaso se rompió solo contra la pared. Decidimos que ya era suficiente. Y aunque la pieza se movió a no, cuando propusimos terminar no hicimos caso. En un momento de pánico agarramos la tabla Ouija y la quemamos en el patio. Las luces dejaron de parpadear y el ambiente se calmó. Esa fue la primera y última vez que jugamos a la Ouija. Todos coincidimos que hay cosas en las que es mejor no meterse. Mi prima encontró una muñeca en la basura cerca de nuestra casa. A pesar de estar en la basura, la muñeca estaba sorprendentemente bien conservada, casi como nueva, lo que la hacía todavía más inquietante. Decidió llevársela a casa porque le pareció encantadora. Sin embargo, desde que la muñeca llegó, cosas extrañas comenzaron a suceder. Los objetos se movían y más de una vez encontramos a la muñeca en lugares diferentes donde la habíamos dejado. Una noche el sonido de cosas cayendo nos despertó. Bajamos y vimos a la muñeca en el suelo rodeada de objetos esparcidos de las estanterías. Nadie pudo explicar cómo había ocurrido. Y mi prima asustada decidió que no quería la muñeca. Al día siguiente la volvimos a tirar en la basura y desde entonces decidimos no volver a traer nada a casa. No importa cuán limpio o nuevo pareciera. Una noche mientras estaba en casa escuché que alguien tocaba la puerta. No esperaba visitas, así que me levanté con cierta curiosidad. Al abrir no había nadie. Extrañado, revisé las cámaras de seguridad que teníamos instaladas. En la grabación se veía claramente a un señor mayor de aspecto extraño tocando la puerta. Pero lo que realmente me heló la sangre fue verlo desaparecer justo después, como si hubiera entrado a la casa. Revisé cada rincón, cada habitación, pero no encontré a nadie. Intenté racionalizar lo que vi pensando que tal vez era un fallo en la cámara, pero las imágenes eran demasiado claras. Desde esa noche no puedo dejar de pensar en quién o qué tocó la puerta y desapareció sin dejar rastro. Aunque me esfuerzo por olvidar cada que paso por la puerta, siempre hay un escalofrío recordándome esa extraña situación. En casa las cosas empezaron a desaparecer misteriosamente. Llaves, monedas y hasta mi reloj favorito. Mi hermana que colecciona figuras de duendes fue mi primera sospechosa. Pensé que jugaba conmigo escondiendo mis cosas. Una noche escuché un ruido leve y desperté para ver algo pequeño y rápido moviéndose por la habitación. Encendí la luz, pero no había nadie. Lo más extraño fue que todas mis cosas perdidas aparecieron apiladas en mi escritorio. Mi hermana, también sorprendida, negó haberlo hecho. Desde entonces las cosas siguen desapareciendo y reapareciendo. Recordé las historias de mi abuela sobre duendes. Esos seres traviesos que disfrutan moviendo objetos. Ahora, aunque no lo decimos en voz alta, sabemos que tal vez no son simples travesuras humanas. Una noche mi tía y yo fuimos a la tienda 24/7 que estaba a unos kilómetros de su casa. Mientras regresábamos el carro se descompuso en una carretera solitaria. Nos bajamos para revisar el motor, pero no parecía haber ningún problema visible. De repente vimos a lo lejos las luces de un coche que se acercaba lentamente. Aliviados hicimos señas para que se detuviera y nos ayudara. El coche se detuvo y vimos a un señor mayor al volante. Nos dijo que subiéramos al auto y que nos llevaría a buscar ayuda.
Pero cuando abrí la puerta del auto de mi tía para recoger mis cosas, el coche y el hombre desaparecieron. Nos quedamos atónitos sin entender qué había pasado. Un rato después, el auto arrancó como si nada. Regresamos a casa sin decir ni una sola palabra, pero con el recuerdo de esta aparición que nos dejó más preguntas que respuestas. Y nos seguimos preguntando quién era ese hombre y qué había ocurrido realmente. Una vez, después de visitar un panteón con unos amigos, experimenté algo que todavía me deja inquieto. Esa noche regresé a casa y me fui a dormir como de costumbre. Sin embargo, en medio de la madrugada me desperté sin poder moverme. Sentí una presión intensa en el pecho, como si algo pesado estuviera sentado sobre mí. Intenté gritar, pero no pude emitir sonido alguno. En la penumbra de mi habitación veía sombras moviéndose y juraría que una figura oscura estaba parada al pie de mi cama observándome. La sensación de terror era abrumadora. Solo podía mover los ojos tratando de entender qué estaba pasando. Después de lo que pareció una eternidad, la presión desapareció de repente y pude moverme de nuevo. Me quedé en la cama, sudando, tratando de racionalizar lo ocurrido. Es algo que nunca olvidaré. Desde entonces he evitado visitar panteones sin algún motivo alguno. Una noche mis amigos y yo nos quedamos en la escuela para terminar unos trabajos pendientes. Estábamos en el salón concentrados cuando de repente escuchamos que alguien tocaba la puerta. Nos miramos entre todos nosotros extrañados. Uno de mis amigos se levantó y abrió, pero no había nadie. Minutos después volvimos a escuchar los toques. Me armé de valor y fui yo quien abrió la puerta y de nuevo no había nadie. La tensión crecía y decidimos revisar el pasillo. Caminamos juntos con las linternas en los celulares, pero no encontramos a nadie. Regresamos al salón tratando de concentrarnos, pero el ambiente se sentía más pesado. De repente las luces comenzaron a parpadear y un frío inexplicable invadió la sala. Finalmente decidimos que era mejor irnos a casa y terminar los trabajos al día siguiente. Nadie podía explicar lo que pasó, pero todos coincidimos de que esa noche algo o alguien nos había estado observando. Una noche, mientras regresaba a casa después de visitar a unos amigos, escuché un lamento desgarrador. Eran cerca de las 3 de la madrugada y las calles estaban desiertas. El sonido resonaba en el aire y me detuve en seco. Aceleré el paso tratando de mantener la calma, pero el lamento se hacía cada vez más fuerte. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y el miedo se apoderó de mí. Las sombras en los callejones parecían moverse y con cada paso que daba. Finalmente llegué a mi casa y cerré la puerta de golpe. El lamento se desvaneció, pero el eco quedó grabado en mi mente. Desde entonces, cada vez que salgo en la noche no puedo evitar recordar esa experiencia. Y miro nerviosamente a mi alrededor. No sé qué fue lo que escuché, pero no quiero volver a encontrarme con la Llorona jamás. Una noche tuve un sueño inquietante. Soñé con mi tía, pero no estaba como la recordaba. En el sueño ella estaba pálida y silenciosa, como si ya no perteneciera a este mundo. Me miraba fijamente y aunque no decía nada, su mirada lo decía todo. Desperté con una sensación extraña, un nudo en el estómago que no podía explicar. Al día siguiente recibí una llamada de mi mamá con una voz temblorosa. Me dijo que mi tía había fallecido esa misma madrugada. Me quedé en shock al recordar el sueño. ¿Cómo podía haber soñado con ella en ese estado justamente antes de su muerte? Desde entonces no puedo dejar de pensar en ese sueño. Me pregunto si fue una simple coincidencia o si de alguna manera ella se despidió de mí esa noche. La experiencia me dejó con una sensación de asombro y un profundo respeto por los misterios de la vida y la muerte. Mi tío siempre ha tenido historias interesantes, pero ninguna como la del perro negro. Me contó que durante varias noches un enorme perro negro aparecía frente a su casa, solo mirándola fijamente. Tenía ojos brillantes y una presencia que daba escalofríos. Al principio pensó que era un perro callejero, pero algo en su instinto le decía que no era un animal común. Había oído hablar del Cadejo, un perro sobrenatural de las leyendas. Una noche decidió enfrentarlo. Salió con una linterna, pero el perro desapareció antes de que pudiera acercarse.
Desde entonces el perro dejó de aparecer, pero los ladridos continuaron. Aunque no veía nada, todas las noches podía escuchar esos ladridos lejanos y perturbadores. Mi tío nunca supo que era realmente ese perro negro, pero la experiencia lo dejó marcado siempre, esperando que no volviera. Una noche, mientras visitaba a mi abuela, vi unas luces. Brillaban de diferentes colores, moviéndose lentamente sobre el suelo. Corrí a contarle a mi tío, quien se entusiasmó con la idea de encontrar un tesoro. Al día siguiente, con la pala en mano, comenzó a excavar en un lugar donde habíamos visto las luces. Cavó durante horas y lo primero que encontró fueron restos de animales, extrañamente dispuestos como si formaran un patrón. A medida que escarbaba más, la atmósfera se volvía más tensa y sentíamos una presencia que nos observaba. Mi tío, nervioso, decidió parar. Esa noche las luces no volvieron, pero el patio quedó con una sensación inquietante, como si hubiéramos perturbado algo que debía quedarse enterrado. Desde entonces evitamos el patio al caer la noche, siempre con el recuerdo de esas luces y la incómoda sensación de que algo más estaba ahí. Un día empecé a sentirme mal y ningún doctor podía darme un diagnóstico claro. Mi familia, preocupada, decidió que lo mejor era buscar ayuda de una bruja local en Linares, un lugar famoso por sus leyendas. Con cierto escepticismo acepté ir. Esta bruja vivía en una casa apartada, rodeada de amuletos, hierbas colgando en el techo. Me miró fijamente y sin decir palabra preparó una mezcla de hierbas y aceites. Me pidió que bebiera una infusión y que descansara. Esa noche tuve sueños extraños y agitados, pero al despertar me sentía diferente. Mi cuerpo ya no dolía y la fiebre había desaparecido. En unos días todos mis síntomas se habían desvanecido. Una noche mis amigos y yo decidimos meternos al panteón. Era tarde y la oscuridad hacía que todo se viera más tenebroso. Exploramos el lugar tomando fotos y contando historias de miedo para asustarnos entre nosotros. Al día siguiente nos juntamos para revisar las fotos. Todo parecía normal hasta que en una de las fotos apareció algo que nos heló la sangre. Detrás de nosotros se veía claramente a un niño pequeño con la ropa vieja y sucia. Nos quedamos en silencio tratando de recordar si habíamos visto a alguien más en el panteón, pero estábamos seguros de que habíamos estado solos. Entrar al panteón de noche sin permiso ya era bastante escalofriante, pero encontrar esa imagen fue todavía peor. Nadie pudo explicar quién era ese niño o cómo apareció en la foto. Desde entonces ninguno de nosotros ha vuelto a ese panteón. Nos preguntamos si realmente ese niño era un fantasma. Una tarde mi amiga y yo decidimos visitar a una bruja en la ciudad. Mi amiga estaba desesperada por mantener a su novio, quien parecía estar alejándose de ella. Había oído hablar de una bruja que hacía amarres y aunque al principio dudé, decidí acompañarla. La bruja vivía en un apartamento oscuro y lleno de amuletos y velas. Nos recibió con una sonrisa enigmática y le pidió a mi amiga lo que debía hacer. Encendió unas velas y comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendíamos. Luego le dio a mi amiga un pequeño frasco con un líquido extraño. Le dijo que lo vertiera en la bebida de su novio. Mi amiga siguió las instrucciones al pie de la letra y a los pocos días notamos un cambio en el comportamiento de su novio. Parecía más atento y cariñoso. Para mi sorpresa, la amarre funcionó. Se quedaron juntos y aunque yo seguía siendo escéptico, no podía negar los resultados. Trabajo como guardia de seguridad en una bodega en una tienda de conveniencia. Siempre he escuchado ruidos extraños durante mis rondas nocturnas. Pasos, susurros y objetos moviéndose. Siempre me decía a mí mismo que era mi imaginación, pero una noche todo cambió. Mientras hacía mi recorrido habitual, escuché pasos claros y decididos. Al girar una esquina vi a una persona de pie al final del pasillo. Parecía estar observándome. Le grité que se detuviera, pero en lugar de escapar, simplemente se desvaneció en la oscuridad. Corrí hacia el lugar, linterna en mano, buscando a esa persona. Revisé cada rincón, cada estante y nada. No había señales de nadie. Incluso revisé las cámaras de seguridad, pero no captaron nada fuera de lo normal.
Esa noche me quedé inquieto. Una noche nos asignaron a patrullar un tramo solitario en la carretera. Éramos un grupo de militares acostumbrados a situaciones complicadas. Llegamos al sitio de un accidente reciente con coches destrozados y una atmósfera pesada. Al inspeccionar el lugar escuchamos gritos y susurros que nos helaron la sangre. Pensamos que había sobrevivientes y nos acercamos rápidamente, pero todos los cuerpos estaban sin vida. Los gritos eran claros, llenos de desesperación y los susurros parecían venir de todas direcciones. Buscamos en cada rincón convencidos de que alguien necesitaba ayuda, pero no encontramos a nadie. Finalmente los sonidos se desvanecieron dejando un silencio todavía más inquietante. Desde entonces cada vez que pasamos por el tramo de la carretera no podemos evitar recordar esos gritos y susurros. Nos preguntamos si alguna vez encontraremos paz después de lo que presenciamos. Cierto día me quedé tarde en la escuela primaria donde trabajo corrigiendo exámenes. De repente un niño entró al salón. No lo reconocí, pero llevaba el uniforme de la escuela. Me dijo que no encontraba a su mamá. Intenté calmarlo y le pregunté su nombre, pero no me respondió. Decidí acompañarlo a la oficina del director para ver si alguien lo reconocía. Al salir del salón y llamar al niño simplemente desapareció. Me quedé paralizado sin saber qué pensar. Revisé cada rincón de la escuela, pero no había rastro de él. Al día siguiente le conté la historia a mis compañeros. Uno de ellos, con expresión seria, me dijo que hace años un pequeño murió trágicamente en un accidente dentro de la escuela. Esa experiencia me dejó marcado. Cada vez que me quedo tarde en la escuela no puedo evitar recordar al niño y su triste petición, preguntándome si algún día encontrará la paz que tanto busca.